contemplo las ruinas ilustres y no sé por dónde empezar. A buscar erguido lo que suspendido está, buscando fantasmas para pedirles un autógrafo, y ellos me ofrecen sus nichos para que descansen mis párrafos. No, queridos, no, que yo quiero una pegatina que ponga I love olvido. Roberto Moral, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias, muy bien, ¿y tú? Esta tarde será uno de los firmantes en la Feria del Libro de Badajoz. Esto de estar en casa, rodeado, firmando. Es un gusto estar aquí en mi tierra, en Badajoz, porque soy natural de aquí y sobre todo cómo evolucionar nuestra querida ciudad en el ámbito cultural, por lo menos en eso podemos estar muy orgullosos. ¿Qué es del Roberto más pequeñito? Porque tampoco es que tengas mucha edad, pero del Roberto más pequeñito y sus recuerdos al Roberto de hoy. Al joven Roberto. Pues fíjate, hay recuerdos que inmortalizo en este libro, ¿no? También lo diré más adelante, ¿no? Por ejemplo, en Castelar, el hombre que vendía los gusanitos, cuando yo iba a los patos, o el señor Francisco del kiosco de aquí de San Francisco, momentos inolvidables, sobre todo los momentos mirando al río. Uh-huh. ¿Y ahora dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora mismo ando en eventos culturales, sobre todo me dedico a eso, a grabar, y sobre todo con mi nueva editorial, Roberto Moral, que me dedico a ayudar a las personas regalándoles sus derechos con la maquetación y haciendo literatura. ¿Qué hay que tener en cuenta para ponerte a escribir un libro? ¿O un libro no se tiene nada en cuenta, va saliendo? No lo sé. Bueno, en realidad es una paradoja, ¿vale? Porque en este caso el género de poesía no es como la narrativa, que son hechos acaecidos y muy racional. La poesía tienes que tener una trinidad en los cuales tienes que tener la dualidad del corazón y la mente, porque si no tienes esa emoción o ese corazón no te sale ese sentimiento, pero si luego no lo racionalizas no se hace tangible. Entonces tienes que tener el equilibrio para hallar el tercer factor, el factor que yo llamo minar lo etérico, que es lo ignoto, lo que no se ve, y luego hallar, por ejemplo, para hacer obras como Un susurro entre los escombros, que se empieza siempre con una premisa. En este caso yo escuché hace 6 años que escribí el libro en estos paseos de aquí en Badajoz. Uh-huh. Siempre me recuerda a eso. Cuando te vas a las afueras, ves esas ruinas, ves esos ripios, ves cómo se destruye todo lo que fue civilización y naturaleza cuando te vas alejando, y el libro va de Un susurro entre los escombros. Entonces, por ejemplo, en este libro, como en otros, siempre hay como una premisa, algo de la lejanía que me llama y me invita a que hable sobre ello. Uh-huh. Llevas... Esta es la 17. Exacto. 17 obras, siendo muy joven. ¿El ritmo a qué se debe? Pues se debe porque desde muy joven tengo una llamada de siempre ver qué hay más allá del ocaso. Era aquel niño que en la escuela me castigaban por preguntar demasiado. Bueno, estaba en un colegio de monjas, con eso digo todo, ¿no? Con mucho cariño y respeto, ¿no? Y siempre he tenido muchas inquietudes y siempre me he cuestionado la asistencia desde muy pequeño, en los cuales, cuando llegó un momento a mí, lo que era el hip hop y la poesía fue una expresión en la cual yo pude expresar, vomitar todo eso que sentía. Uh-huh. Y hasta hoy. Sí, ha sido incesante. Ha sido una promesa interna que yo me he hecho para seguir una disciplina diaria de todos los días, y para mí es un trabajo con todo el amor del mundo, ¿no? Porque le dedico mucha pasión, muchas horas, incluso hasta caminando me escribo versos. Es una cosa que nunca paro irónicamente de escribir, porque incluso cuando descanso, esa vivencia la puedo extrapolar a la poesía también. Mira, hablas de disciplina. Yo siempre hablo del mismo ejemplo. Que hay autores muy rigurosos en la disciplina. Stephen King siempre habla de que él tiene estructurado el día en base a lo que tiene que escribir, cuánto tiene que escribir, y no se levanta hasta que no termina, y sabe la hora, y sabe el descanso, y hay otros y muchos de los que han pasado por estos micrófonos, que dicen, bueno, yo escribo sin una disciplina rigurosa. Escribo un día, otro día no tengo mucho que escribir, me dedico más a... En tu caso, ¿cómo es el funcionamiento de la cabeza de Roberto? Me acerco más a Stephen King, ¿no? Porque él hace 2000 palabras mínimos al día. Y hay dos tipos de escritores, ¿vale? Algunos que simplemente es por hobby o simplemente están jubilados y lo hacen. Y ya otros que ya es un estilo de vida, ya es una misión personal de mi alma, ¿no? Porque yo quiero llegar a escribir ese libro que propicie un sentimiento hacia toda la humanidad, ¿no? Porque no es solo para escribir... Es algo más allá de la carne. Entonces, como tengo una motivación interna, entonces todo lo que es ajeno a mí, o lo que hay en lo mundano, no me influye, ¿no? Porque yo tengo como un llamado para llegar a describir esa existencia que hay más allá de este horizonte. Por eso tengo esas ganas, esa ímpetu, porque inclusive
es disciplina, porque hay un... Te voy a decir un ejemplo, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que dicen, no, escribo con la musa, cuando vengan las musas, ¿no? Pero claro, eso es una premisa que tú necesitas algo externo, pero cuando tú tienes algo interno que te llama tan fuerte, te invita a descubrir y a desentrañar. Esto es como un arqueólogo que descubre algo, en este caso un susurro, en mi caso, y poco a poco lo voy desempolvando, y en este caso es verso a verso, se hace el camino así. Te viene una imagen, te viene una idea, te viene un susurro, como tú dices, ¿qué es lo que te viene? En este caso me viene un susurro entre los escombros, ¿no? Porque a la hora de escribir, sobre todo, como lo digo en esta obra, ¿no? Que empieza como un llamado, ese sentir, ¿vale? Que poco a poco vas desmenuzando. Literalmente no es irónico, es una paradoja porque no es tejer, en este caso es destejer, ¿no? Hay una alfombra que la hay que deshilacharla, es como un jersey que ves los hilos que hay detrás. Es un camino que se esboza 100% con la intuición. Y una vez que tienes ese hilo deshilachado, formarlo cuesta trabajo una vez ya que te sientas más o menos. Pues claro, todos tenemos en la cabeza cómo puede ser la idea y la escritura de un novelista, como tú decías, ¿no? Pero de un poeta no sabemos. No es lo mismo porque... El que nace narrativa, ¿vale? Es racional, cuenta hechos acaecidos, sucesos. En este caso... Lo corrige, quita, pone, limpia, ¿no? Sí, en este caso la poesía tiene la parte mental, pero lo que no tiene la narrativa jamás la tendrá, que lo que máximo se asemeja es en la prosa, y la prosa es el término medio entre contar unos hechos acaecidos y explicar... como dice la poesía, ¿no? Que el arte es la expresión humana, hacerlo bello, pero en la narrativa no hace falta hacerlo bello, quiere entretenerte, contar unos hechos, te hace reflexionar, pero no se centra en el cómo se dice. La poesía se centra, la base, el cómo se dice. Yo en mi caso no quiero solo centrarme en el cómo se dice, porque por ejemplo del amor se ha hablado 1000 dichos, pero el caso es cómo lo dices, es la gracia para romper nuevas barreras. ¿Eres muy crítico o eres más perfeccionista con lo que haces? Pues en este caso rozo lo extremo, ¿no? Lo enfermizo, ¿no? Porque en mi caso, aparte de la disciplina, a veces no solo es escribir, ojalá solo fuera eso. Hay veces que, por ejemplo, este libro lo escribí en el 2019, ¿vale? Y fue un poco locura porque yo llevo muchos libros que, si Dios quiere, el día de mañana saldrán poco a poco, porque yo le he dedicado mucho esfuerzo y mucha pasión. Y por ejemplo, con este libro es irónico, ¿vale? Porque hace mes y medio era otra forma, entonces para el reto, para sacarlo en esta feria del libro, ¿vale? Yo tengo la suerte que agilizo los pasos y lo puedo editar yo, me quito muchos factores externos, ¿no? Entonces el reto, fíjate, en menos de mes y medio me he matado para editarlo y tal, tenía como un esbozo y lo he culminado. Y para que eso sea propicio, es también un esfuerzo de ver, revisar, editar, la ortografía, el verso, lo que se sale, porque incluso aquí tengo verso moderno, que es cómo se pone y tal, y no solo escribir. Yo incluso cuando escribo a papel, que siempre lo hago así, a veces en ordenador, lo hago en azul, luego lo reviso, lo paso en negro, y luego está en el PC, lo dejo gestar, lo imprimo, lo veo. Son varios procesos, nunca es directamente, aunque habéis veces que escribo poesía, en la mayoría de veces del tirón, porque me sale como una danza. Por desgracia, no solo un poema, si fuera un poema vale, pero cuando es un poemario tiene que tener una coherencia, un hilo, sobre todo en este libro que tiene capítulos, tiene que tener un hilo de coherencia. Y 7 años después estás en una feria del libro presentando una cosa que ya tiene una trayectoria, que ya tiene un pozo. ¿Cómo ha sido? Pues en este caso, este libro concretamente, ¿vale? Porque yo a la hora de escribir siempre pongo retos, ¿no? A veces puedo escribir en casa o paseando. En este caso concreto me vino la inspiración porque en aquel verano del 2019 era un chaval que iba con su libretita y me iba a las afueras, tipo Cero Reviento, la ruina más allá que el campo, porque para los que no sean de Badajoz, ¿vale? O Extremadura, Badajoz es una ciudad muy bonita, hay un río en medio muy precioso, pero hay un momento, ¿vale? Que parece de película, que termina en la urbe y se convierte en campos, y sobre todo en verano se tornan en campos esteros, inclusive lo que es la naturaleza de cuidarse está llena de ripios, se ensucian, hay unos ciertos elementos, y claro, yo veía eso y, coño, extrapolé una crítica social, lo que me suscitaba, incluso algo personal, ¿no? Porque hace años murió mi perrita linda y hay como una conversación que veo, un poema que es lo que me dice un collar rosa, ¿sabes? Que era de mi perrita, o cosas así, objetos inertes, yo veo los objetos, o por ejemplo... Ver los escombros. Ver los escombros, ¿no? Que me susurran, me dicen cosas, entonces la obra va...
ese paseo de 2019 fue lo que me dijeron los susurros de los escombros, donde están los ripios, toda la suciedad y la putrefacción que tira la humanidad cuando no tiene espacio en la urbe. Un sitio en Badajoz de aquel verano. Pues mira, el Cerro del Viento, que está al lado del cementerio, que es mi lugar favorito de Badajoz, que se ve el ocaso, la ciudad. Irónicamente... Bueno, hoy tiene muchos más ripios porque se ha tirado el campo de fútbol que había allí. Hoy está rodeado de ripios. Pues es una pena, porque hace 20 años... Bueno, diría 25, yo ya tengo 32. Me acuerdo que mi hermano jugó de niño allí y me dan bastante pena porque Badajoz o en esta ciudad, ¿vale? Es como si fuera un leviatán, un kraken que va cambiando y nosotros que tenemos un poco más de tiempo recordamos esos lugares, como te he dicho antes, aquel parque o este campo de fútbol, ¿no? Donde mi hermano jugó esa partida siendo un infante, pero ahora simplemente son ripios, son escombros. Una persona que tenga ahora... menos edad, 10, 15 años, diría, esto es suciedad, esto no es nada. Cuando al contrario, ahí fue un momento donde la gente celebraba, hacía bullicio, había amor. De ahí a ser casa de ocupas pasa muchas historias y mucha filosofía de vida y de ciudad. ¿Te consideras poeta filósofo o cuando te llaman poeta filósofo no va mucho contigo? Pues a ver, la filosofía es el arte de la expresión humana y la filosofía significa el amor por el saber. Ahora te voy a decir que eso se lo digas a un chaval de 20 años. Vale. O de 16, que empieza a estudiar filosofía en el instituto y dice, ¿y esto para qué vale? Pues es irónico porque yo le cogí manía a la poesía y a la filosofía. Ahora te contaré. ¿Qué pasa? Que la poesía, por ejemplo, el estereotipo que hay en los comerciales no es del amor, de quinceañera... lo que pasa que buscan el vender y la poesía no puede vender porque tú tienes que ir incluso contra lo que es contraproducente, contracorriente, hablar lo que a nadie le gusta. Incluso ese momento, tú imagínate el peor momento de tu vida, por ejemplo, se te muere un familiar, tu perro, lo que sea. Lo peor, tú tienes que desgarrar, desmenuzar, explayarte en el olvido, entre las ruinas. ¿Qué comercial va a ser que tú hables de las ruinas, del olvido? O, por ejemplo, un libro que hablo del alegato del polvo. ¿Qué tiene que decir el polvo ante un juicio? Eso nadie, no es comercial, no es vendible, pero el poeta... tiene que ir, aparte de expresar lo bello, ¿vale? En mi opinión, ¿vale? Tiene que haber un poco de filosofía porque tiene que dar que pensar. Porque el problema es que la gente que es narrativa odia la poesía. Y me pregunta, fíjate, estos 3 días que he hablado con compañeras me dicen, ¿otro libro? ¿Es de relatos? ¿Es de narrativa? He dicho, a ver, yo tengo eso más adelante, pero lo ven muy mal. ¿Pero por qué? Porque para leer poesía requiere... tu esfuerzo, que no sea pasivo, que te pares, lees un verso y te haga sentir y tú tienes que pensar, porque la gente no se para a pensar, tenemos prisa, el trabajo, la monotonía, ver Netflix, ¿cómo estamos acostumbrados a no pensar ni a sentir? Por eso la poesía está tan mal vista, porque hay que pararse y ver y reflexionar. Por eso intento siempre, ¿vale? Que tenga no solo, este verso es muy bonito, no, yo quiero hacerte pensar, robarte un suspiro. Y enlazando con lo que te preguntaba antes, ¿no? De la filosofía en el ámbito educativo, también me vale lo que estás comentando, porque, y lo hemos comentado muchas veces en el recomendatorio, que es la sección literaria que tenemos los jueves aquí, jueves como hoy, con NIAS TV, donde decimos muchas veces, no leemos poesía porque no nos han educado en leer poesía, no nos han dicho... no hemos tenido profesores o profesoras en los colegios y en los institutos que te hayan dicho vamos a leer poesía, vamos a intentar entender a esta poetisa o a este poeta, y además de otros libros que son muy interesantes en ámbito educativo, os voy a decir 4 libros de poesía que vamos a leer este año. Eso no se hace, se sigue sin hacer. Vamos a incidir ahí porque es muy importante y sobre todo voy a hablar con conocimiento de causa, ¿vale? Yo odié la poesía en su día y fíjate lo que te estoy diciendo, y la filosofía, porque en este caso, por ejemplo, aquí me recuerdo hace poco, ¿vale? Porque en momentos culturales estaba hablando con una profesora jubilada, me dice, tenía 60 y pico años, y me dice, profesora de literatura, me dice, no, es que yo no leo la poesía porque no la entiendo. Digo, claro, entonces no la puedo enseñar. Y a ver, os voy a decir mínimamente para entender lo que es un verso. Abres un libro, lees solo una línea, la reflexiona, ¿vale? Y intenta, tú mismo tienes que pensar, porque estamos acostumbrados a la hamburguesa de €1, rápido, que nos llegue la comida a casa. Hay que hacer el ejercicio mental. ¿Qué pasa? Que poco a poco, cuando tú vas propiciando tu músculo mental, vas reflexionando. Imagínate que tienes 15 canicas en la mesa y tu mente hace como
las ata, las une y entre cada punto va reflexionando y de ahí va más. Eso es la mente, lo que no se propicia. Y la filosofía es muy importante porque nosotros creemos que no sabemos de todo del mundo, pero hay personas, ¿vale?, que ya hay reflexiones que tú crees que recién llega o ni llega y ya la han pensado. Por ejemplo, Solo sé que no sé nada es propicia, ¿vale?, que tú tienes que tener la humildad porque hay mucho por saber. Entonces, como hay tanto por aprender, pues tú ignoras la mayoría. O por ejemplo, Nietzsche o 1000 filósofos más que simplemente abriendo una página, yo recomiendo Así habló Zaratustra, simplemente abres un verso o una frase que se llaman los adagios famosos, concentran un conocimiento en pocas palabras. Fíjate, lo importante que es la poesía y la filosofía, sobre todo. La poesía y la filosofía... importantísimas. Después de odiarlas, ¿cómo las amé? Claro. Esa es la cuestión. ¿Cómo has llegado a quererlas? Espérate, claro. Es que yo no sé si tuve mala suerte, yo no le voy a criticar. Yo tuve profesores que leían y se iban, ¿vale? He tenido algunos que eran, cuando estuvieron de baja, una profesora, tuve efímeramente un profesor que me explicaba, me veía, me veía los libros, incluso me invitaba a leer yo los fragmentos, ¿no? Porque lo que hacen mal los profesores de filosofía, que lo hacen con todo el amor del mundo, como pueden, ¿no? No es lo mismo una persona que crea filosofía que una persona que simplemente la estudia. Tú tienes que hacer ejercicio tú mismo, aunque no lo entiendas, ves un párrafo, lo subrayas, analizas las frases y tú tienes que, por ejemplo, te paras a reflexionarla. Por eso la poesía propicia el efecto de pararte a pensar. Lo malo de las escuelas modernas, que tienen, desde la Revolución Industrial no ha cambiado el protocolo, que es crean loros, ¿vale? Cajas industriales para trabajar, no te enseñan a pensar ni a sentir, incluso ahora que estamos en la renta, te enseñan lo más importante, no te lo enseñan. Entonces, con los profesores normal, yo les debo entender porque soportar a niños y tal, es muy difícil, hay que tener empatía, pero yo lo que invito a las personas, que no solo... Un profesor hará todo lo posible para que tú aprendas, vamos a partir de ahí, ¿vale? Lo tienes que hacer tú por tu cuenta, ahora diré por qué amé yo la poesía, ¿vale? Aparte de escribirle la filosofía, es cuando tú te paras a pensar y más allá de lo que te dicen, yo pensaba que la poesía, por ejemplo, solo era barroco, romanticismo. Cuando tú te vas a leer otros autores, hay de todo. Filosofía arábica, latinoamericana, coreana, el verso libre, pero que ves un infinito, incluso otros filósofos diferentes. Tú tienes que pararte a pensar, sentir, y cuando no tienes ese trabajo, esa tarea, tú empiezas a amarlo porque tú tienes esa pasión por querer saber más. Entonces intuyo que a ti te hicieron amar cierta gente, te hizo amar la poesía desde la reflexión, la poesía, sí, y la filosofía. Cuando, ¿no?, fue por esa vertiente, ¿vale? Yo se lo debo a un profesor sustituto que fue decir, mira, 2 meses, ¿no? Entendí otro concepto y cuando yo empecé a pensar por mí mismo, más que solo copiar... Porque los exámenes, bueno, yo te hablo hace 15 años. Bueno, ya hace 40, ya hace 60. Bueno, entonces no ha cambiado. No ha cambiado absolutamente nada. Claro, ¿no? Yo que invitaría a la gente, más allá que se saque un título, que lea un libro y diga... Mira, hay un libro que se llama El Club de los Poetas Muertos, ¿vale? Parte de la premisa, ¿vale? Del profesor Kittens. Habrá gente que esté diciendo, no, eso es una película, no, es un libro en el que luego se hizo una película. Sí. Que nos pasa mucho, ¿eh? El profesor Kittens, ¿vale? Dice siempre, cuando leáis un libro, no digáis lo que piensa el autor, sino pensad lo que pensáis vosotros mismos. Opa, eso a mí en la escuela jamás me lo han dicho. ¿Qué piensas tú? No, si tú no vomitas exactamente, ¿tú qué opinas? O te hablan de la historia, está perfecto saberlo. Pero hay que propiciar pensadores. La escuela moderna, repetimos, está desde la Revolución Industrial y propicia trabajadores, no pensadores. Partimos de la base. Yo conozco muchos profesores que hacen todo lo posible, pero es un esfuerzo, volvemos a lo mismo, la hamburguesa negra es un esfuerzo pasivo. Yo digo a la gente, sobre todo a los jóvenes, ve a la escuela, sácate los títulos, pero tío, tú tienes que hacer un trabajo interno, interesarte tú mismo por saber qué hay más allá. Lo que pasa es que estamos ya en una sociedad donde lo queremos todo, lo queremos rápido y queremos saber lo mismo que sabe el de al lado. Y si me he perdido eso, malo. Entonces es mejor no reflexionar, mejor no pararse a pensar. Parémonos a pensar un poquito, leamos un susurro entre los escombros de Roberto Moral, que esta tarde firma, habla con quien quiera, con él y ya está. ¿Estás buscando algo para cerrar? Sí, para leer, venga, pues cerramos con Roberto, con otro de estos susurros. Pues aquí imaginaros una figura que se aleja de la urbe deshilachada, cómo se va consumiendo lentamente la ciudad de lo que fue, hacia las afueras, y las propias afueras se van transfigurando en nada pura, y dice así: las promesas rotas de la urbe terminan aquí, en el reverso donde se esconde el polvo, donde esas pantallas publicitarias no te dicen. Títulos universitarios que ahora son nidos de ratas, actas de matrimonio que sirven de yesca, contratos que se han vuelto cascarria. Aquí yace el "sí quiero", que se gangrenó en el asfalto,
una hilera de farolas rotas que parecen esqueletos rezando, una letanía al señor sosiego. ¡El mañana! ¡El éxito! ¡El siempre! En las afueras, esas palabras solo son ruido, alarido, peregrino, que ha perdido su alfabeto. Las ratas infectas con capuchas y antorchas propician una misa antes del autosacrificarse como tributo a la deidad del abandono. Por la palabra no supo ser carne, misere. Por ser un don alguien que se volvió costra, exilium. Por ser. Por la libertad que se vende en semáforos, ora pro nobis. Aquí se descomponen los relojes de carne. Carcome el papel de los eslogans protefactos que solo se pudieron vender un poquito más. Aquella ropa era de segunda piel y ahora es abono. Aquí nos llegan las plegarias de los urbanitas. Su Dios ignora, entre el salto publicitario de un reel, hasta donde llega la vastedad del vacío de sus carreteras, que no pueden pagar otro DLC más. Las promesas rotas de la urbe terminan aquí. Roberto Moral, muchísimas gracias. Gracias.